Muy buenas tardes, estudiantes de la Corporación Universitaria. Entonces, vamos a continuar con nuestros videos y en el tema de hoy vamos a mirar las formas de comunicación, específicamente y los tipos de comunicación existentes. Es importante reconocer la importancia que tiene la comunicación y el lenguaje. Ya en los videos pasados habíamos hablado de algo tan importante pues como es el lenguaje y cómo surgió el lenguaje, que surge como la necesidad del hombre para comunicarse. Por una necesidad surge el lenguaje como tal y de aquí lo más importante para el ser humano ha sido la comunicación. Existen varios tipos de comunicación, como nosotros lo podemos observar, y para que una comunicación sea correcta, todo tiene que funcionar, tanto el emisor, el receptor, el código, el canal. Sin una adecuada comunicación, nada funciona. No vamos a entender lo que nos dicen, no vamos a comprender. Entonces, la importancia que tiene la comunicación es que a través de ella nosotros expresamos nuestras ideas, nuestros sentimientos, nuestras emociones, los hacemos de forma oral, los hacemos de forma escrita y con un lenguaje también no verbal. Para podernos comunicar de forma efectiva, antes debemos de conocer los tipos de comunicaciones existentes y cómo funciona cada una y cuáles son los procesos que nos van a ayudar a nosotros a elegir una comunicación que sea en realidad la más adecuada en todo este proceso. Vamos a mirar de que también la comunicación depende del entorno donde nosotros estamos prácticamente. Entonces una cosa es una comunicación en el colegio, en la familia, en la empresa. Entonces todos tenemos que mirar cómo nos comunicamos según el entorno en el cual estamos. Lógicamente que también tenemos que mirar la tecnología, cómo la tecnología también ha entrado a ser parte fundamental en la comunicación. Entonces la comunicación como tal ha ido creciendo. Paradójicamente, hay algo que tenemos que analizar, que entre más la tecnología ha avanzado para facilitar la comunicación, el ser humano ha entrado en un grave problema. Y es en realidad entender el verdadero mensaje que éste quiere darnos. El celular, la internet, todo lo que nosotros miramos, el computador, todas estas cosas que contribuyen a que la comunicación mejore. Y hoy en día es más rápida, más ágil, llega la información en segundos, lo que antes se demoraba, por decir alguna carta, de aquí a la China, por ejemplo, de Bogotá a la China se demoraría, tenía que llegar en barco, porque no habían los aviones. Después con los aviones pues ya iba a ser un poco menos el tiempo, pero sin embargo se demoraba. En cambio hoy en día usted escribe desde su computador o desde su celular el texto de la carta, el email, y en menos de 3 segundos, máximo 5 segundos, la comunicación ya está al otro lado del mundo. Entonces, sí ha habido agilidad con la parte tecnológica para enviar las comunicaciones. Lo que sí falta en este momento es el análisis de qué es lo que nos están comunicando. Entonces, eso es algo que tenemos que empezar a mirar. Ahora, si tú estás interesado en comunicarte mejor o quieres comunicar correctamente tus ideas o tus proyectos, tienes que mirar cuáles son los tipos de comunicaciones existentes y cuál es la comunicación que más se adecua según tu necesidad comunicativa. Recuerda, todo surge por una necesidad. Y eso es lo que el capitalismo ha hecho un buen uso de eso y hay que felicitar al capitalismo por eso. Porque el capitalismo ha creado la necesidad y cuando ha creado esa necesidad, pues muchos aquí en nuestro entorno ya hemos caído en las presas del capitalismo rampante como tal. Entonces también es analizar y nosotros cuestionar también eso porque también podemos utilizar esa comunicación efectiva. Eh, ¿Por qué cuestiono esto? Porque si bien es cierto que hoy en día el celular
es una necesidad. Anteriormente se vivía sin celular y no pasaba absolutamente nada. Hoy en día con ese se trabaja, se comunica, etcétera. Es una necesidad creada. Pero, ¿por qué el capitalismo y por qué cuestiono al capitalismo? Porque van sacando los diferentes modelos de celular y la persona tiene que tener el último modelo que sale. Esa es la conducta que se cuestiona. Entonces, sí es verdad que hemos cambiado a nivel tecnológico en las partes de las comunicaciones que ahora ya se llaman telecomunicaciones. Entonces, ¿qué es la comunicación como tal? La comunicación es el proceso mediante el cual intercambiamos información. Esa es la comunicación. La comunicación es el proceso mediante el cual intercambiamos comunicación. Ahora, esa información que intercambiamos con el otro, al comunicarnos, es de vital importancia. El emisor, en este caso, soy yo. Estoy emitiendo un mensaje y ese mensaje está llegando con un código y un canal. Ese canal de comunicación que en estos momentos se está procesando lleva una información y la información que estoy dando es sobre la importancia de la comunicación y la comunicación efectiva. Entonces, y vamos a analizar también aquí los diferentes tipos de comunicación. Entonces, ¿qué es la comunicación? La comunicación es el proceso mediante el cual intercambiamos información y es el puente entre las diferentes personas o los interesados con el objetivo de informar, generar acciones, transmitir un mensaje, una idea, crear un entendimiento, etc. Cuando el profesor está explicando en la clase, está dando una información y busca mediante los elementos pedagógicos que el estudiante entienda, ya sea de forma oral, de forma escrita, con dibujos o con ejemplo. Entonces, la comunicación es algo importante y no es fácil comunicarse porque la gran mayoría de problemas de la humanidad es por carencia de comunicación o por un inadecuado uso de la comunicación, o se entiende una cosa que no se ha querido entender, no se ha querido decir y no se ha entendido las cosas. Entonces los problemas de comunicación en general son muy grandes. Se trata de establecer una conexión entre el emisor, que es quien emite el mensaje, en este momento yo soy el emisor, y el receptor, que es usted, mi querido estudiante, cuando usted esté viendo este video. Ahora, el receptor puede ser uno o varios, en un momento y en un espacio determinado. Ahora, con todo esto de la tecnología ya esto ha cambiado, ya no solamente es en un momento y en un espacio determinado, sino que ya los medios de comunicación permiten mediante las diversas plataformas comunicarnos en un lugar. Usted puede ver este video 2-3 días, un mes después, etc. Entonces esto hace que la comunicación llegue y esto es un beneficio para ambos, tanto para ustedes como estudiantes como para mí como profesor. Entonces es comprensible analizar toda esta situación. Ahora, dentro de los diferentes tipos de comunicación, cabe aclarar que el concepto de comunicación es diferente a los tipos de comunicación. O sea que aquí hay que analizar este contexto. Una cosa es definir qué es comunicación y el concepto de comunicación. Comunicarse es transmitir información del emisor al receptor. Claro, eso es comunicar. Pero los tipos de comunicación que existen, eso ya es diferente. Entonces, vamos a mirar los tipos de comunicación. En este caso tenemos la comunicación verbal y la no verbal. Esa es una de las características fundamentales que tenemos que empezar a nosotros a analizar, que existen dos tipos de comunicaciones, la comunicación verbal y la comunicación no verbal. Entonces, ¿qué es la comunicación verbal? Como su nombre lo indica, es con la palabra, lo que nosotros expresamos, con el verbo. Entonces, lo hacemos mediante signos sonoros, lo hacemos nosotros expresando las palabras con su fonética. Eso es comunicar mediante la comunicación verbal. Ahora,
Esto que nosotros hablamos, pues lógicamente que llega a nuestros oídos. Entonces la parte auditiva para comunicarse es importante. Yo estoy hablando aquí, le estoy enviando una información, usted está allá escuchándome y sus oídos están procesando la información que está escuchando para comprender el mensaje. Pero ¿dónde se procesa esa información? En el cerebro. El cerebro es el encargado de procesar. Es interesante analizar todo esto. Las ondas que nosotros emitimos al articular, al hablar, esas ondas viajan, llegan a la parte auditiva, por eso nuestras orejitas tienen esta parte aquí, mis queridos estudiantes, que es para captar la onda, y esa onda sonora llega, viaja. En física se puede ver cómo viajan las ondas a través del sonido, llegan y golpean acá donde nosotros tenemos el tímpano. El movimiento del tímpano son como dos huesecillos, miren mis dedos, comienza este movimiento así. Entre más el volumen sea más alto, va a comenzar a hacer la vibración más alta, y en cada vibración lo que hace es mandar con impulsos eléctricos el sonido, la onda cerebral golpea a este pequeño, por decirlo así, como un martillito que está acá en el tímpano, en la parte interna de nuestro oído, y ahí hay unas terminaciones nerviosas, y ese impacto, ese movimiento genera unas ondas eléctricas, y estas ondas eléctricas llegan al cerebro procesando el sonido y llegan a la parte auditiva del cerebro, que es donde se le da la información y la conceptualización y todo el proceso. Entonces, así como el sonido viaja a través de ondas y llega a nuestros oídos en forma de ondas y se convierte esas ondas en energía eléctrica, en impulsos eléctricos para que lleguen al cerebro, así también son las imágenes. Cuando usted mira una imagen, ya sea un cuadro como el que tengo acá atrás, o etcétera, una imagen como tal, toda la información que nosotros captamos a través de las ondas de luz llegan a nuestros ojos, y nosotros en realidad miramos las cosas invertidas, llegan al cerebro invertidas, pero es acá, en la parte occipital del cerebro, donde decodifica la información visual, cambia el orden y lo manda a la retina con impulsos nerviosos, y estos impulsos nerviosos hacen que nosotros veamos las cosas correctamente. Entonces, miramos aquí una relación entre la física con el comportamiento tanto de las ondas cerebrales como de las ondas que transmiten los objetos a lo que nosotros las vemos. Recuerden que la gravedad hace que se dé la degradación de los colores, por eso los colores como tal no existen. Los colores son una degradación del campo magnético, que eso ya lo tienen que ustedes consultar en la física. Entonces, como estos colores no existen, sino que se van degradando a través de los campos magnéticos como tal, se van dando las tonalidades y va llegando acá a nuestro cerebro. Entonces, miren la importancia que tiene el conocer la parte física, la parte del cerebro y la parte del lenguaje, porque es que todo se va articulando. Por eso es que conocer la parte de literatura y de español no solamente es conocer el uso y la estructura de las palabras como tal, eso es lo más básico, pero llegar a comprender todo es lo más bonito. Entonces, mis queridos estudiantes, aquí estamos hablando de la comunicación verbal, y en esta comunicación verbal vamos a mirar las diferentes formas en las cuales se da esta comunicación verbal. Ejemplo de comunicación verbal: cuando usted está en una asamblea, en una reunión de asamblea, ahí se va a dar una comunicación verbal porque se está articulando sonidos, palabras, etc. Ahora, una conferencia también es una comunicación verbal. Un discurso, cuando usted escucha al político planteando sus estrategias políticas o sus ideas políticas en su discurso,
pues lógicamente que ahí en ese discurso, eso es de manera comunicación verbal. El debate es comunicación verbal. Y el debate se presta, que eso lo vamos a ver en otro video más adelante, el debate es para intercambiar ideas, a favor o en contra. Y cuando se debaten las ideas es cuando hay conocimiento, no cuando yo tomo la posición de creer esa idea porque la dijeron, entonces la asumo y ya. No, yo tengo que cuestionar esa idea, mirar qué es lo bueno y qué es lo malo, hasta dónde es bueno y hasta dónde es malo. Eso ya lo miraremos cuando entremos en el debate detalladamente. Una entrevista es una comunicación verbal, lo mismo que la exposición. Entonces, cuando miremos ya la exposición, aquí solamente la voy a mencionar, exponer no es leer, exponer es explicar con mis propias palabras qué es lo que yo he entendido sobre un tema determinado. Entonces, cuando nosotros hablamos de exposición, estamos hablando de comunicación verbal, del foro, el panel, una reunión como tal, un simposio, un seminario y todas las que mencioné anteriormente forman parte de la comunicación verbal. Además de la comunicación verbal, nosotros también tenemos que mirar que hay una comunicación escrita. Entonces, hay una relación entre la comunicación verbal y la comunicación escrita. Y dentro de la comunicación escrita, pues va a haber diferentes tipos, al igual que existe en la comunicación verbal. Ejemplos de comunicación escrita, el más común, la carta. La carta es una comunicación escrita. En los memorándum, las circulares, las actas, los reglamentos, los contratos, los boletines, los blogs, los recibos, las facturas, todo lo que a usted le entregan los volantes en la calle, todo esto viene a ser comunicación escrita. Entonces, la comunicación es importante porque comunicarse es transmitir información correcta, concreta y concisa del emisor al receptor. Ahora, que hay tipos de comunicación, que existe comunicación verbal y no verbal, y dentro de la comunicación verbal se encuentran las que ya les mencioné ahora rato, y ahora la comunicación escrita que ya la acabé de mencionar, como la carta y otras. Entonces, usted tiene que mirar, mi querido estudiante, cómo se está comunicando. Porque cuando usted se está comunicando, está trabajando su cerebro. Hay un proceso creador. Cuando usted está hablando, hay un proceso creativo. Cuando usted está escribiendo, cuando usted está pintando. Y eso es comunicación. La pintura, como la que tengo atrás, es arte. Y como arte comunica algo. Un escritor, un pintor, un escultor expresa con su pintura. Si usted mira, por ejemplo, Matador con sus tiras cómicas, él se concentró en la parte política y está haciendo una crítica política y es válido porque se necesita. Botero con sus gorditas de Botero. De pronto a muchos nos llamó la atención, bueno, con estas gordas y ganar tanta plata, pero es que no es la plata, no es lo que representa eso. El arte, específicamente en el caso de Botero, miró una problemática social, la discriminación que se estaba dando con las personas obesas, que es una problemática de salud pública. Pero una cosa es eso y otra cosa, la discriminación. Él estuvo en contra de la discriminación y por eso sacó las gorditas. O sea, le estaba llamando, le estaba diciendo, aquí están las gorditas, esta es mi obra de arte. Muy bonita, sí. Pero, ¿cuál es el mensaje de Botero? El mensaje de Botero es claro. No cuestionar, no ridiculizar, no hacer matoneo, como se dice ahora, a las personas obesas. Muchas tienen problemas que son de salud, etcétera, etcétera. Entonces, no cuestionarlas, no rechazarlos, porque eso también se estaba generando en la sociedad. Entonces, miramos que él coloca el dedo en la llaga, una problemática social. Pero Botero no solamente se queda con eso, como es colombiano, y como colombiano y artista le dolió esta patria y le duele esta patria, pues saca sus gorditas, Botero con dolor de patria. Entonces en sus óleos, sus pinturas, cuestiona el conflicto armado colombiano, un conflicto sin sentido. Y ese conflicto armado lo vemos representado en sus obras, cuando dibuja a los guerrilleros, a los paramilitares, a los militares en combate, el pueblo muriéndose, pero todos son gordos.
Entonces cuestiona desde su parte artística el conflicto armado colombiano e insta al pueblo a que no solamente mire sus obras como, tan bonitas las obras. No, coge sus obras, coge la realidad nacional, la observa, la analiza, la cuestiona, la critica, pero la comunica. Y esa comunicación que está haciendo ahí es lo verdaderamente importante. Lo que pasa es que el pueblo colombiano muy poco ha entendido de eso. Entonces seguimos en lo mismo. Cuando él comunicó con sus obras la realidad nacional, el pueblo colombiano sigue apoyando a la gran mayoría a unos tipos de un lado, del otro, y justificando una violencia sin sentido, un derramamiento de sangre absurdo. Entonces es hora, desde las aulas, tenemos que empezar a construir paz y soñar con una Colombia diferente, donde todos en realidad entendamos el proceso de comunicación los unos con los otros y que no sea un mecanismo de disgregación, un mecanismo que la comunicación sea efectiva y que haya en Colombia a futuro en realidad una verdadera interacción ideológica, política, cultural, racial, religiosa en todos los ámbitos y que haya esa inclusión. Porque la educación no tiene sentido si no se cuestiona y se invita al cambio, y en este caso es la inclusión, y no una inclusión solamente y meramente de palabra llamada inclusión social, en unas políticas. No, una inclusión del ser, como todo. Entonces, quitémonos ya la estratificación social y la lucha de clases, que eso es lo que ha hecho mucho daño a la sociedad del siglo XX y conllevó a guerras absurdas por una falta de comunicación. Entonces el patrono y el obrero entonces se van a la lucha de clases, falta de comunicación, los sindicatos, muchos sindicatos acabaron con empresas y así sucesivamente. Entonces no se trata de ser de derecha o de izquierda o de estar del lado de los empresarios y en contra del trabajador. No, se trata de que tenemos que mirar las cosas con objetividad. No podemos acabar empresas solamente porque sí. Aquí en Colombia muchos sindicatos acabaron empresas. Y no es que esté en contra de los sindicatos, porque también se necesitan. Entonces, cuando no hay una adecuada comunicación en ninguna de las esferas, pues el problema se va a crecer. Y eso es lo que ha pasado. Entonces no necesitamos una lucha de clases, ni una guerra entre ricos y pobres, ni entre derechas e izquierdas. Lo que necesitamos realmente es una educación inclusiva donde se valore al ser, donde podamos expresar libremente nuestras ideas y que no sean solamente, sí, no sé, que se cuestionan y se da para que usted pueda decir sus ideas, pero que resulta que tras bambalinas no es así. Entonces están actores armados, llámense del uno del otro sector, y asesinando como estamos mirando nosotros lo que está pasando con los líderes sociales en la actualidad. Entonces, que la comunicación sea efectiva es importante. Por eso el llamado en esta clase es para que aprendamos a identificar qué es lo que estamos viviendo, qué nos están comunicando, cómo nos lo están comunicando y qué estamos haciendo nosotros para entender. Aquí hay que mirar los medios, ¿no? Los medios también tenemos que empezar a cuestionarlos desde todos los puntos de vista, porque los medios, como todo, están manipulados. Y eso ustedes lo saben, no lo digo yo, ustedes lo saben, que eso es una realidad a gritos. Entonces el llamado también es para que nosotros miremos qué vemos, porque la información que llega a nuestro cerebro debe ser una información positiva. Se necesita estar informado, no vamos a decir que no. La información es importante, conocer qué está pasando en el mundo, cómo se está moviendo la política, la economía, la sociedad, la ciencia, etcétera. Porque eso forma parte también de la vida práctica, ¿no? Y del entorno. Pero tampoco podemos llegar y creer todo lo que nos dicen,
tenemos que investigar, tenemos que cuestionar, tenemos que ver hasta qué punto es cierto y hasta qué punto no es cierto. Entonces, el siglo XX lastimosamente pasó con un problema en la comunicación, muchos conflictos armados, muchas guerras que se dieron, entre ellas la Segunda Guerra Mundial, Primera Guerra Mundial y lógicamente los conflictos que se dieron en diferentes partes del mundo. Entonces, ¿por qué? Por la comunicación. Por eso es importante, mi querido estudiante, que usted aprenda a comunicarse, tanto de forma oral, de forma escrita, de forma verbal, de forma gestual o de cualquier forma. Y lo más importante, además de aprender a comunicarse, es aprender a transmitir la comunicación y entender qué es lo que me están diciendo y cuestionar, porque no nos podemos quedar nosotros sin el cuestionamiento. La crítica y el cuestionamiento forman parte de la academia. No podemos nosotros concebir una situación o una información sin mirar sus fuentes y sin cuestionar pros y contras. El conflicto colombiano hay que saberlo, claro, porque un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla. Y Colombia no conoce su historia y por eso ha venido de guerra en guerra. Entonces la comunicación aquí es donde forma parte vital del proceso. Conocer la historia y conocer lo que está viviendo ahora el país, qué está pasando, pero no para quedarnos ahí y lamentarnos, sino para generar procesos de cambio, cuestionar. Entonces el llamado a las nuevas generaciones, a los jóvenes, es que se vuelvan líderes, capaces de transmitir un mensaje, no un mensaje populista, no, sino un mensaje con ideas claras de transformación, un mensaje incluyente, un mensaje generador de paz, un lenguaje, utilizando un lenguaje adecuado, no un lenguaje donde nos vamos a pelear entre los líderes por una ideología, que es lo que ha venido sucediendo a lo largo de la historia de la política colombiana, y por eso es que la sociedad colombiana siempre ha vivido en un ambiente hostil. Entonces, desde las escuelas, ¿no? Siempre se decía, defiéndase, mijo, dele más duro. Entonces, fomentamos la comunicación de forma violenta, lo duro. ¿Y quién dijo que lo duro era el ser duro y violento? Es la forma de gobernar o la forma de hacerme respetar. Esa no es la forma. Eso genera un vacío existencial y una cantidad de problemáticas que tiene la persona. Por eso, de la mano dura, en cierta forma, no es tan recomendable, como tampoco es tan recomendable la mano blanda. Entonces eso es como el hijo. Si usted al hijo lo cría de manera dictatorial, usted como un militar pues lo frustra. Y si usted lo cría dándole todo, haciendo lo que se le da la gana, igualmente. Entonces, así es como tiene que empezar usted a analizar. Y los jóvenes tienen que empezar a mirar. Si quieren en realidad transformar el país, se tienen que apersonar de la situación que está viviendo Colombia en estos momentos y empezar a ser líderes y empezar a comunicar de manera asertiva. Y la asertividad es cuestionamiento, pero con crítica racional, no con crítica populista. Bueno, ahora, la comunicación no verbal, que es la otra, es un tipo de comunicación que utiliza un lenguaje en el que transmitimos la información mediante el cuerpo. Estos mensajes los transmitimos a las otras personas. Entonces, cuando yo estoy hablando, que muevo las manos, que hago gestos y todas estas cosas, pues es un complemento de la idea. Entonces, aquí estoy afianzando con mis gestos, estoy afianzando una autoridad que tengo porque estoy ante estudiantes y lógicamente una autoridad y el dominio que tengo también de la temática que estoy manejando. O sea, mi cerebro, mi subconsciente le está diciendo a usted, tengo una autoridad en el tema y una autoridad en el aula como tal. Eso está representando por los movimientos que estoy haciendo en las cuales generan autoridad.
y la forma como lo estoy haciendo, y los gestos, y la mirada, y todo esto. Entonces, eso genera el respeto como tal desde un punto de vista psicológico. Se hace lo que le está demostrando a usted la persona que está al frente. Está demostrando entendimiento, pero autoridad y dominio en el tema como tal, en los diferentes aspectos. Lo mismo cuando usted está diciendo algo, que usted dice una mentira y la está justificando, entonces los gestos que usted hace o que la persona está haciendo, usted ya tiene que interpretarlos. Y no solamente se trata del movimiento de manos o los ojos, sino también en diferentes gestualidades que se notan en diferentes partes del cuerpo. Lo mismo el nerviosismo, el temor, y todo esto tiene que ver con la psicología. Entonces, como les decía, el cuerpo grita lo que la mente calla. Todo lo que usted no quiere decir, su cuerpo lo grita, de diferentes formas. Entonces, esa es una de las características que usted tiene que empezar a analizar, y cómo yo estoy comunicando de manera gestual a los otros. Entonces, igual, existe el emisor, el receptor, el código, el canal, y la comunicación se va dando. Entonces, esta comunicación no verbal se puede subdividir también en canales para el emisor. Es decir, la persona que emite el mensaje para el receptor, la persona que lo recibe. Entonces, cuando yo estoy haciendo un gesto, que tengo una emoción, en este momento ustedes notan la emoción, pues de fastidio porque el perrito está ladrando. Entonces notaron ese gesto. Ese gesto está representado por mí, pero también está reflejando la incomodidad en el sonido. Y usted asocia el gesto mío con lo que acaba de acontecer. Entonces, ese tipo de situaciones es lo que usted tiene que empezar a analizar, mi querido estudiante, cuando usted, mire, por eso, si usted quiere conocer a una persona, lo más importante es que usted no le escuche tanto hablar, sino los gestos. Los gestos son los que más dicen. Y eso es algo psicológico, ¿no? Si entramos a la psicología aquí en este momento con un paréntesis, nosotros miramos que la psicología trabaja la parte del cerebro, y el cerebro como tal, pues tiene sus propias funciones con cada órgano que tiene interno, con cada funcionalidad. Entonces, lo que hace es sencillamente delatar. Por eso es que cuando usted le van a hacer una entrevista de trabajo, a usted le pueden colocar de pronto mediante un polígrafo, y el polígrafo lo que hace es detectar los impulsos nerviosos, y esos impulsos nerviosos llegan al corazón y al cerebro. Entonces se puede conocer con un porcentaje alto si está diciendo la verdad o si está diciendo la mentira. Entonces un trabajador le pregunta, por ejemplo, ¿usted alguna vez ha robado? Y robar no solamente es que le haya quitado la billetera a otro, es que haya cogido algo, un dulce o cualquier cosa. Y de pronto esas cosas tan insignificantes y salen, porque el cerebro lo asocia como algo que no es correcto y queda guardado. Y en el momento de la pregunta, el cerebro se va a ese momento, y en ese momento bota la información y siente esa cuestión del impulso eléctrico, que es imperceptible para nosotros, pero es perceptible para la máquina que lo detecta. Entonces por eso se llama el detector de mentiras, porque es mediante impulsos eléctricos que es como trabaja, porque nosotros somos energía. El cerebro trabaja con milivoltios al igual que el corazón. Entonces, mis queridos estudiantes, la comunicación gestual es una comunicación mucho más importante, porque en ella reflejamos la esencia. Lo que ocultamos se refleja en ello. No, eso no tiene duda. Eso es algo que es un patrón, la forma de cómo usted se sienta, la forma como camina.
la forma en que usted levanta los ojos, la forma en que usted cruza los dedos, mueve las manos, la forma, todo eso lo está gritando. Y eso grita no solamente los problemas que usted tenga, sus sinsabores, todo eso, sino que también grita lo que usted está escondiendo. Entonces, por eso es importante conocer, porque el conocimiento nos abre las puertas a muchas cosas. Y el conocimiento humano, y cuando nosotros cogemos y entendemos esa parte, es donde nosotros miramos que es fundamental llegar a conocer la parte interna de nuestro cerebro. En psicología se trabaja mucho esa parte. ¿Por qué? Porque los traumas muchas veces uno como maestro mira a los estudiantes y uno aprende a identificar. Con el paso del tiempo aprende uno a identificar los diferentes tipos de conductas. Entonces, cuando el estudiante llama la atención, cuando no la llama, cuando está por allá, hasta cuando escribe, porque comienza uno a mirar, porque la escritura también refleja eso. Eso uno lo va mirando y se va analizando. Entonces, todo ese tipo de patrones comunican algo. Un niño puede comunicar un problema afectivo con un dibujo. Yo pongo a los estudiantes, por decir algo, en la clase de hoy me van a dibujar ustedes a la familia. ¿Cómo se ven ustedes con su familia? Y lo he hecho como docente pues, solamente para mirar cómo es el proceso de su parte psicológica en ellos. Y uno se da cuenta. Ahí comienzan ellos a mirar, al papá lo hacen más lejos, o a la mamá más lejos, o a los hermanitos, o sencillamente no los dibujan a ellos, sino que dibujan otros, porque para ellos la figura de papá y mamá no es importante ni relevante, o no están con ellos, o nunca han estado con ellos, o esa figura no aparece, o si aparece o están pintados porque no ocupan un rol importante en sus vidas como tal. Entonces ahí se va dando cuenta uno en los dibujos y uno ahí va asociando conductas. Esto es importante porque usted, mi querido estudiante, con el lenguaje corporal, usted está expresando la esencia de su ser y de su alma. Entonces una de las características que usted debe mirar es que nosotros emitimos una serie de indicios que dan mucha información sobre nosotros y mandamos un mensaje de realidad, en realidad como somos. Entonces, cuando usted ve una persona que está, entre comillas, eufórica, alegre, hay que mirar esa alegría, ¿qué tan alegre es? Porque puede ser solamente una parte social, no puede ser una realidad. Hay muchas cosas que toca analizar en esos contextos. Entonces, no solamente la parte psicológica, sino también hay personas que son mitómanas, que ya también es una patología psicológica. Entonces, estas personas mitómanas, que son las que mienten, tienen unos movimientos característicos y se creen sus mentiras, se las creen como verdades. Es una patología también que la tienen, y eso también requiere de un tratamiento con la parte psicológica. Y así sean las mentiras, como dice la gente, las mentiras mentiras pequeñas que dicen la gente, esas no son mentiras pequeñas, porque toda mentira es mentira y el cerebro la guarda como tal y reacciona como tal. Entonces, los canales más importantes que nosotros hacemos, específicamente teniendo en cuenta el emisor, la cara, la sonrisa y las muecas. Y eso es algo que de pronto puede ser de que no le demos importancia, pero si la persona está diciendo una mentira piadosa, se conoce en la mirada, se conoce en los gestos que hace, no solamente en su parte fisiológica de la cara, que eso tiene unos patrones que se miden en psicología y según los ángulos, bueno, todas estas cosas, que es una métrica que se hace, unas medidas, entonces se va mirando todo eso. Ahora, se notan alteraciones también en el cuerpo, en la postura. Entonces, si usted ve a una persona, por ejemplo, usted va a una entrevista de trabajo y usted en la entrevista de trabajo se sienta
todo esparramado, usted se mantiene totalmente relajado, como que sin nada, pues le da a entender de que usted no quiere el trabajo y de que si lo va a ser una persona de que va a estar tocando, que a cada rato llamando de la atención, entonces mejor no lo contrata. Entonces todas estas cuentas, todo esto tenemos que hacer lo mismo, la distancia en el manejo de los brazos. Si usted mueve los brazos en unos ángulos y en unas medidas que eso se maneja en psicología y es bien interesante. Entonces, lo que hace es sencillamente demostrar las características o dando un mensaje e interpretando otras. Por eso es importante conocer el movimiento de los brazos y de las piernas. Me indican a mí si la persona es positiva o no, si la persona es relajada o no, si la persona en realidad va a hacer las cosas, porque hay personas que tienen una emoción para hacer las cosas por un momento. Eso me indica un patrón psicológico. Entonces va a empezar un trabajo y va con todas las pilas en el momento, pero al cabo de la semana se le fueron las pilas. ¿Dónde me expresa eso? En el movimiento de los brazos y de las piernas. La forma en que cruce la pierna, la forma en que mueva los brazos me indica que es una persona de impulsos rápidos y que así como se motiva rápidamente se desmotiva. Pero también eso me lo indica la forma de sentarse. La forma de sentarse me indica eso. Específicamente se recomienda que las mujeres cuando crucen la pierna tengan en cuenta todo eso, porque eso también determina según el ángulo en que esté cruzada la pierna y según la pierna que utilice según su hemisferio cerebral. Esa es una de las características que se nota. Entonces, el distanciamiento que uno tiene de las manos, de los brazos, los gestos, el tono de la voz. Yo no puedo llegar hablando a una entrevista de trabajo fuerte porque pues entonces voy a estar gritando y eso ya va a decir, no, toca un tono de voz moderado, tampoco pues un tono de voz que no me escuche nadie. Entonces, el tono de voz es fundamental porque la voz también me dicta un patrón psicológico. Si yo solamente estoy con una voz bajita y todo esto, pues el patrón psicológico es que es una persona que tiene temores, miedos o que de pronto sufre de fobias y tiene una autoestima baja. Si utilizamos una voz muy alta, sean las dos cosas. O es una persona prepotente o es una persona carente de valores para sí mismo, no se valora y se siente muy pisoteado, entonces trata mediante la voz de sobreponerse a los demás para demostrar un complejo de inferioridad con algo de superioridad. Entonces sean los dos patrones, hay que saberlos medir, hay que saberlos mirar cuál es cuál. Entonces cuando la persona habla muy fuerte todo momento y todo ese tipo de cosas y quiere que todo el mundo le esté rindiendo pleitesía y le obedezca, es una persona que en el fondo tiene un complejo de inferioridad muy fuerte y es una problemática que tiene psicológica pero que todavía no la reconoce. Entonces, ese tipo, como hay otras personas que les da miedo hablar, que ese ya es otra voz. Entonces, hay que analizar cuál de esos es. Entonces, la voz es importante. La voz tiene que ser un tono de voz no muy fuerte ni muy bajito, sino un tono de voz medio. Y lógicamente que se logre entender lo que uno dice, vocalizar bien. Entonces, el respeto no se impone, el respeto se gana, es una de las características. Entonces en esto nosotros no podemos llegar a imponer. A veces toca hablar fuerte porque lastimosamente en la educación a nosotros nos han educado así, que si habla fuerte la persona entonces hay que obedecerle, porque ya estamos condicionados. Es que en Colombia no se ha educado, en Colombia se ha condicionado.
Y esa es la cuestión por la cual el pueblo colombiano ha agachado la cabeza. Porque aquí le enseñaron a obedecer y no a pensar. Y por eso los que pensamos distinto no obedecemos cánones establecidos por una sociedad caduca. Que vamos a obedecer patrones que no son buenos. Entonces, ahí es donde está el punto, obedecer o pensar. Es mejor pensar. No queremos ovejas, no queremos ovejitas en las empresas que le agachen la cabeza al patrón. No, porque se necesitan obreros, sí, claro, lógico, porque se necesita trabajar y se necesitan empresarios, pero que los empresarios paguen lo justo. Punto. Entonces, se necesita ese tipo de cosas, porque si no, así estamos y así está la sociedad y eso es una de las características. Entonces, todo es bueno analizarlo, cuestionarlo. Como les digo, tampoco es llegar y acabar una empresa porque vamos a reclamar todos los derechos, como pasó con una empresa colombiana muy buena. Una de ellas fue con Alvidrios, en el Valle del Cauca, que fue acabada prácticamente por el sindicato. Lo mismo Corona y otras empresas. Entonces tampoco. Sí, hay muchos que lastimosamente quieren someter al ser humano mediante la cuestión laboral. Por eso es hora de mirar y mirar nuevas formas, no solamente en las leyes, sino también de emprendimiento y todo este tipo de cosas. Pero entonces es para cuestionar y que la comunicación nos sirva para expresar y para conocer mucho más allá. Conocer qué hay detrás de una persona. Está su cerebro, está su sentir, está lo que comunica. ¿Cuál es esa comunicación? ¿Qué nos quiere decir? Su hijo, su hermano, ¿qué le quiere decir? ¿Cuáles son los, por qué se está comportando así? Entonces, no señalemos a las personas como ovejas negras. Recuerde, usted es el responsable no solamente de su vida, sino de responsable de su entorno, porque todos generamos procesos de cambio. Influimos en nuestra vida, influimos en nuestras familias, influimos, así no lo queramos, de manera social. Lo que yo haga va a influir positiva o negativamente en la sociedad. Y lo podemos analizar con Pablo Escobar. Pablo Escobar consiguió su dinero delinquiendo. Sí se benefició él, pero afectó a una sociedad, afectó a las familias, afectó a la economía, afectó a la política, afectó a las fuerzas militares. Se regó como un cáncer, hizo metástasis su conducta. Entonces, lo que una persona hace influye sobre la familia y la sociedad. Entonces aquí es donde está el llamado de que la comunicación debe ser asertiva de manera positiva y hay momentos en que sí toca colocar, eh, como se dice, si se va a gobernar hay que colocar también un orden y ese orden tiene que estar muy bien estructurado desde la parte jurídica y desde la parte política como tal y tiene que ver con la comunicación. Si se comunica adecuadamente lo que yo quiero hacer como docente o como gobernante, pues eso se hará. Entonces es una de las cuestiones que nosotros miramos y que analizamos. Entonces cada gobierno dice o comunica un objetivo al pueblo colombiano. Y ese objetivo, ¿será que lo están comunicando de manera asertiva? Usted es el que va a mirar y analizar esa realidad. Los canales más importantes para este tipo de comunicación no verbal, teniendo en cuenta que el emisor, pues va a ser, en el emisor pues va a ser la cara, la sonrisa, las muecas. Yo como emisor pues les envío pues unos gestos también y esto les comunica de la forma no verbal. Los ojos, las alteraciones en la mirada, si usted sabe si alguien lo está mirando bien o lo está mirando mal, entonces usted se va a dar cuenta, todo esto influye. Si alguien o sea, la mirada tiene algo importante y como dicen los viejos, las miradas, los ojos son el espejo del alma y en eso sí tienen toda la razón. Porque así
como la boca habla, pero de lo que habla la boca es de lo que nosotros somos. ¿Qué somos nosotros? Si nosotros estamos en conocimiento de muchas cosas y tenemos y leemos y todo eso, pues vamos a hablar de lo que somos y de lo que hacemos y de lo que conocemos. Pero si por el contrario es una persona que solamente se lleva delinquiendo y que está en el mundo eh, burdo de la delincuencia, del inframundo, del mundo del hampa como tal, pues eso va a comunicar. Cada cual comunica de lo que es. No vamos a comunicar lo que no somos. Tanto en los gestos como en la palabra, nosotros hablamos de lo que realmente somos. Por ahí dice la Biblia, ¿no? Que la boca habla de lo que sale del corazón. Y lo que sale del corazón, pues lo que cada uno tiene. Ya sea amor u odio o lo que cada cual lo manifieste. Entonces, la postura corporal, el distanciamiento también, como lo hablaba, de los brazos, las piernas, la voz, el tono de voz. Hay que tener en cuenta también que el receptor, que es el que está recibiendo el mensaje, también va a tener importancia en esto, porque según como él reciba el mensaje, la vista también se va a mover, va a tener un ángulo de visión dependiendo del tipo de mensaje, ya sea positivo o negativo, o si el otro le está diciendo una mentira o alguna cosa, entonces, o si el otro le está expresando un chiste mediante sus gestos, pues también lo va a entender y en la mirada se va a ver. Lo mismo con la parte auditiva, que también es otro de los canales, el olfato y el tacto. Entonces, aquí tenemos nosotros lo importante que es el lenguaje corporal como tal y cómo este lenguaje corporal influye de manera en nuestras vidas. A la hora de clasificar nosotros todo este tipo de comunicación, pues es importante que tengamos en cuenta lo siguiente: el número de participantes a los que estamos nosotros dirigiéndonos como tal y quiénes están interviniendo en el proceso de comunicación. Si es una comunicación pues entre dos personas, pues, y si es una comunicación en un recinto, si es una comunicación de pronto ya con un grupo pequeño, entonces, o a qué estrato social me estoy comunicando. Yo no puedo, por ejemplo, comunicarme, y no por ser clasista, aquí ni mucho menos, pero las condiciones de comunicación y de experiencias de vida de las personas del campo son diferentes a las de la ciudad, y asimismo en los diferentes estratos económicos. Entonces, todo esto es lo que nosotros tenemos que empezar a analizar. Ahora, existe en este tipo de comunicaciones un emisor y un receptor. Y en este caso tenemos que mirar cuál es la intencionalidad. ¿Y cuál es la intencionalidad que tenemos? Entonces, ¿qué intención tengo yo al comunicar algo? Entonces, la intención comunicativa es importante en todo proceso comunicativo y en toda forma, tanto de forma verbal como de forma no verbal. Lo importante es con qué intención envío yo un mensaje. Entonces, ya para culminar esta parte, mis queridos estudiantes, recordemos que es fundamental la comunicación, y que la comunicación se produce cuando hay dos o más personas que intercambiamos comunicación. En este caso, puede haber la intencionalidad mía, ¿cuál es? De que usted conozca lo importante que es la comunicación, de que usted conozca cuáles son los tipos de comunicación y cuáles conforman cada uno. Entonces, esa es mi intención, pero que también entienda que mi intencionalidad también es que usted conozca qué hay detrás de la comunicación, cómo se decodifica un mensaje y cómo lograr interpretar el verdadero mensaje que hay detrás. Así como los seres humanos expresamos con nuestro cuerpo el verdadero mensaje de lo que decimos, o a veces lo afirmamos, o a veces con los gestos la otra persona sabe que estamos mintiendo. Asimismo, usted cuando está leyendo,
En el momento que usted va leyendo, usted va decodificando una información que el autor, que es el emisor, tiene una intencionalidad con ese mensaje. Pero el autor del libro le tiene mensajes ocultos. Entonces el lector superficial lee por encima. El verdadero lector escudriña cuál es el mensaje, cuál es la intención del autor con este libro, qué me quiere dar a revelar en este mensaje, en este libro. Entonces, así está escrita la Biblia, así está escrito todos los libros. Los libros no están para ser recitados. Por ejemplo, si usted se leyó 100 años de soledad, recitar 100 años de soledad. Gabriel García Márquez tiene una intención oculta detrás de 100 años de soledad. ¿Usted la ha identificado cuál es? Cervantes con su obra El Quijote. Detrás del Quijote hay una intencionalidad y un mensaje oculto que el autor manda, que el autor cuestiona, que el autor critica. Asimismo, en la Biblia también hay, váyase usted a la Torá de los judíos, váyase usted a la Biblia cristiana, váyase usted al Ramayana, vaya usted a cualquiera de las escrituras sagradas del mundo y haga esa lectura. Y usted va a encontrar oculto el verdadero mensaje. El que entendió literalmente se convirtió en fanático religioso o hasta fundamentalista y es un idiota que se arma para pelear por religión. Porque lastimosamente así lo hemos vivido y así se sigue viviendo lastimosamente. ¿Por qué? Porque no han interpretado el verdadero mensaje. Entonces podemos mirar que en la Edad Media se dieron las cruzadas y los cristianos comenzaron a perseguir, el Papa comenzó a perseguir judíos y de otras religiones. Y en Oriente Medio, en la actualidad, estamos con el mismo problema. Entonces, el problema es comunicación y de interpretar el verdadero significado que hay oculto en los libros y detrás de las palabras, así como el verdadero significado que hay cuando usted y yo hablamos. Cuando nosotros hablamos y decimos la verdad, afianzamos con gestos lo que decimos. Cuando estamos diciendo mentiras, ocurre lo mismo. Entonces, esa es una de las cuestiones. Ahora, siempre en toda comunicación hay una intencionalidad y es fundamental eso. Ahora, cuando hablamos con nosotros mismos, es decir, cuando el emisor y el receptor es la misma persona, estamos hablando de una comunicación intrapersonal. Y esa comunicación intrapersonal es cuando uno de pronto habla con uno mismo. Eso nos pasa, no es que estemos locos. Hablar con uno mismo es algo que uno debe hacer constantemente, porque uno se debe cuestionar y se debe preguntar, se debe indagar. Así como yo indago el porqué de la vida, de dónde vengo, para dónde soy, de dónde se formó el universo, cómo se formó el universo, por qué se está expandiendo el universo y cómo y por qué y cómo se hizo todo esto. Así como nosotros nos cuestionamos sobre eso, también tenemos que cuestionarnos sobre nuestra propia existencia y hablar sobre nosotros mismos. Pero también lo hacemos cuando nosotros preparamos una ponencia, cuando preparamos un discurso. Entonces uno comienza a hablar con uno mismo tratando de encontrar esa parte para poder concadenar la idea que uno quiere dar y específicamente la intencionalidad de lo que nosotros queremos transmitir. Entonces, en ocasiones nosotros para preparar un discurso o una ponencia, como lo decía, podemos interiorizar y hablar nosotros sobre el tema, qué es lo que vamos a hacer y tomar una decisión cuando hablamos con nosotros mismos. Entonces, esta parte me gustó, esta parte no me gustó, la voy a cambiar. Ahora, en un debate que nosotros damos, esos debates que son interesantes porque el debate nutre, el debate es algo muy bonito, el debate es debatir esas ideas contrarias. El aprendizaje se hace con ideas contrarias, nunca aprendo de lo que otro piensa igual, no, uno aprende de las ideas distintas, ahí es donde está el verdadero aprendizaje. Entonces, la comunicación interindividual
Ocurre cuando las personas se comunican y expresan sentimientos, emociones, ya sea verbal o no verbal, y expresan sus ideas a favor o en contra, pero hay un proceso de discusión. Y hay otro tipo de comunicación que es la intergrupal, cuando hablamos o nos comunicamos de forma intragrupal, en la cual dos o varias personas como tal, pertenecientes a un mismo grupo, estamos comunicándonos como tal. La otra es la comunicación de masas. Esa comunicación de masas que se utiliza como tal, a diferencia de los demás, es colectiva. Se produce con un emisor, con un único público, masivo, variado y heterogéneo. Entonces la televisión comunica de forma masiva, la internet. Entonces ahí es donde miramos nosotros el poder que tiene emitir un mensaje. Y por eso es que aquí es donde entra la ética comunicativa. La ética de la comunicación tiene que ver con el respeto que yo tengo que tener para poder comunicar algo. Y es por eso que en este momento cuestionamos a quienes, a los periodistas en la actualidad, porque están siendo irresponsables con el pueblo colombiano, porque están tomando partido en las distintas ideologías políticas por servirle a un medio de comunicación para que reciba beneficios del gobierno de turno. Eso es claro. Y eso hay que cuestionarlo. Lo mismo pasa con los periodistas deportivos que se ponen a veces en medio de su emoción, se dejan llevar por la emoción generando procesos de violencia. Hay que ser ético en la parte de la comunicación y eso es clara la ética comunicativa. Un periodista debe ser neutral, no puede estar en posición. Esa es una de las características y ese es uno de los grandes errores que se está dando en Colombia. Entonces la prensa, la radio y la televisión pertenecen a este medio masivo de comunicación. La comunicación privada, pues es la que se produce de forma privada, ya entre las personas, se utiliza pues el mensaje como tal, ya sea el teléfono o cualquiera de estos medios que tenemos ahora a nivel tecnológico como tal. Y la comunicación pública, pues se utiliza pues como medios públicos que nos permiten a nosotros dar una información de beneficio a todo el público como tal. Entonces, cuando transmitimos un mensaje abierto a las personas. El canal puede ser un canal sensorial. El canal sensorial es un canal donde la comunicación está tornada en base a los sentidos, ya sea la vista, el oído, el tacto, el gusto o el olfato. Los canales sensoriales, y este tipo de comunicación es importante, están divididos a su vez en visual, auditivo y kinestésica. Recuerden, según el canal sensorial, ya sea, estos se dan por el tacto, por los órganos de los sentidos como tal, vista, olfato, tacto, etc. Y existe la comunicación visual, auditiva y kinestésica. Este último, o sea, la kinestésica, entraría el tacto, el gusto y el olfato. Entonces, vamos a analizar los tipos de comunicación teniendo en cuenta aquí el canal sensorial. En el visual, pues lógicamente los medios audiovisuales como tal, que nosotros podemos ver y escuchar. La televisión es uno, la radio. El mensaje llega mediante imágenes que uno las percibe. Es una de las fórmulas más utilizadas en los medios de comunicación en este momento. En la televisión, en el internet, eso es lo más comunicado. Entonces, los canales de YouTube, la publicidad, las imágenes en el centro del mensaje. Esto busca, cuando estamos viendo en la publicidad todo este tipo de mensajes, pues sean es para un público. Y se transmite el mensaje a través del medio visual y se percibe por la vista. Entonces, ahorita lo que se está haciendo es utilizar más este recurso. Se utiliza mucho más que hace 20 años. Hace 20 años no se utilizaba todo esto. Y la comunicación auditiva son recibidas a través del oído como tal. Entonces tenemos la música, la voz que se transmite un mensaje y todo lo que escuchamos nosotros a través del oído.
La comunicación táctil, el tacto como tal, el órgano de los sentidos, de las manos. Esta comunicación se percibe a través del tacto. Una caricia, al darnos la mano, al abrazarnos, eso es comunicación táctil. Y esta comunicación táctil es una de las comunicaciones que más satisfacen al ser humano porque llegan directo. Tiene una comunicación muy importante, la comunicación táctil con el cerebro y con la parte emocional. Esto es algo que es bien interesante y es algo como para uno analizarlo. Si usted está en un grupo o con personas o con niños que han tenido diferentes tipos de traumas o de problemas y usted los abraza y les coloca la cabeza aquí en su corazón, usted va a notar el cambio en ellos. Eso es algo bien interesante y por eso les digo, la comunicación táctil es el lenguaje más cercano que nosotros tenemos a la esencia del ser y llega al cerebro y a nuestras emociones con mucha más fuerza que una palabra. Una cosa, por ejemplo, en el amor, le pueden decir amor, pero si a usted lo abrazan, si a usted le dan la mano, si usted hay una caricia y todo esto, eso va a llegar mucho más que la palabra, porque hay una relación entre el tacto, el sentir y el cerebro. Eso es una decodificación que viene organizada desde allá. Y la comunicación gestual, los gestos también. Nosotros con los gestos mandamos mensajes a otras personas, ya sea de aprobación, de desaprobación, de aceptación, etc. Entonces, si guiñamos un ojo a otra persona, asentimos con la cabeza, o sea, sentir es mover la cabeza, decimos que sí. En nuestra cultura utilizamos mover la cabeza y decir que sí, porque en otras culturas no es así. O levantando las manos, enfadados, o cuando estamos enojados, entonces hace todo este tipo de cosas, como nos comunicamos mediante gestos, diversos tipos de mensajes. Entonces, eso se nota. Usted sabe cuando su profesor llega mal geniado, cuando está enojado en el aula de clases, cuando está feliz, cuando está triste. Usted lo nota y no solamente lo nota por la tonalidad, es algo que se percibe. Entonces, pero también tenemos otro tipo de comunicación, la comunicación gustativa, del gusto. Entonces probamos un plato de comida y nos sabe muy rico. Entonces ahí estamos transmitiendo un tipo de comunicación, si nos agrada o no nos agrada. La olfativa, el olfato. Percibimos a través de los olores también y esto nos genera un tipo de sensación. Podemos evocar un recuerdo de un amor, por decir algo. Si usted tiene una pareja que dejó hace tiempos, entonces el perfume le puede recordar a esa persona. Entonces el cerebro lo ubica en cuestión de segundos en el momento y le trae a su memoria esa persona. O le trae los momentos agradables o desagradables. Un perfume o un olor corporal, el olor que desprende una flor o un árbol, una comida en mal estado. Todos estos olores provocan una comunicación. Los olores también nos comunican a nosotros muchas cosas. Nos comunican aprobación, desaprobación, gustos, etcétera. Todo este tipo de cosas. Según el canal tecnológico, porque ahora también entramos a la era de las telecomunicaciones y a la era prácticamente ya con lo que se viene, que es lo cuántico, entonces pues las comunicaciones van a sufrir una transformación tremenda. En este canal tecnológico vamos a ver cómo nos comunicamos nosotros según los avances tecnológicos. Entonces, según los avances que hemos tenido en estos últimos años, entonces tenemos la telefonía móvil. Mediante la telefonía nosotros ahora nos estamos comunicando y es una forma habitual para nosotros el comunicarnos de esta manera, es algo que ya se volvió natural. Entonces, antes que nosotros no tuviéramos estos dispositivos móviles, pues esto no era tan necesario como lo es ahora. Hoy en día es una necesidad. Entonces se necesita para trabajar, se necesita para estar en contacto con los seres queridos, etc.
Tenemos dentro de esta la comunicación por el email, que es la comunicación que nosotros hacemos los correos electrónicos. Entonces, esto es uno de los canales más utilizados hoy en día. ¿Por qué? Porque ahí puede enviar trabajos, ahí puede enviar cartas, ahí puede enviar solicitudes, etcétera. Entonces, la forma de comunicación de la carta evolucionó tanto que se convirtió en masiva, pero ya se volvió electrónica. Entonces, se caracteriza por su sencillez, se caracteriza también por una herramienta que es el email y lógicamente que está dado por una agilidad que viene a ser por la corriente eléctrica y lógicamente el movimiento atómico. Los átomos en la comunicación son importantes porque una computadora, en este momento, una computadora está manejando el átomo de dos formas. El átomo es redondito, por decirlo así, está acá arriba o está acá abajo. Entonces la computadora en este momento o su celular o está usted llamando o está utilizando la internet con un correo o está haciendo otra actividad, pero sencillamente está aquí o está acá. Con la computación cuántica, los átomos y los electrones estarían en toda parte. Entonces, la computación, usted en su computadora y en su celular ya puede estar llamando y perfectamente mandando correos, etcétera. Va a ser una gran ventaja porque va a ser mucho más funcional que el computador y el celular actual. Los celulares actuales desaparecen como tal, porque ya está, eso está ahí, los computadores como tal, porque con lo cuántico que más o menos estarán llegando a Colombia aproximadamente por tarde, en unos 10 años, en Europa eso en 5 años ya por allá está. Entonces, las redes sociales es otra forma de comunicación, y estas redes sociales hoy en día sí que es un conflicto, porque las redes sociales sirven para comunicarse, para mantenerse en contacto, pero han alejado más a las personas hoy en día y se han prestado para muchas cosas que no son adecuadas. Entre ellas miramos situaciones que se dan en los colegios, muchas cosas que nosotros y de delincuencia. Entonces es algo que creo que a las redes sociales ya entrarán prácticamente a hacer un análisis de todo esto, porque no toda persona creo yo que está en la capacidad de estar en redes sociales, porque hay unos que son desadaptados en múltiples cosas. Entonces creo que ahí hay que mirar el impacto que tienen las redes sociales en los niños, en los jóvenes, y cómo en vez de construirlos a muchos los ha deformado en la parte ética y en los valores personales, y los ha llevado a muchas cosas y a conductas inadecuadas. Por eso es que sea esta la oportunidad para decirles que mucho cuidado con los que tengan hijos y que estén utilizando las redes sociales. Yo le aconsejo que a sus hijos menores de 14 años no les den celulares. No están déjelos que jueguen, déjelos que vivan su niñez de una manera diferente. Que no estén interactuando directamente con la tecnología tan de lleno. Que estén interactuando con la tecnología, pero no mucho. Que los dejen vivir un poco más su vida de niños y que no los conviertan prácticamente en unos autómatas del internet, específicamente de las redes sociales. La comunicación radiofónica es otra, porque se trata de la comunicación por radio, a pesar de que la tecnología ha tenido un cambio sustancial en todo esto. Hoy en día ya es por plataformas y todo esto, pero la radio sigue siendo importante para muchos. Es más, en las zonas rurales donde no llega la señal de televisión, porque hay partes en Colombia y en algunas partes del mundo también muy lejanas, en las zonas rurales donde no llega ni la internet ni llega la señal de televisión. Entonces la única que llega es la onda de FM y las ondas pues de radio como tal. Entonces la gente utiliza mucho la comunicación por radio. Y la comunicación por televisión, pues que prácticamente la televisión revolucionó el mundo. Revolucionó el mundo con su creación y su masificación. Y el mismo que creó la televisión, le preguntaron que si él le regalaría un computador, un televisor a su hijo, y él dijo que no.
Entonces miramos la televisión, cómo ha sido un papel protagónico en la familia, pero también ha sido un papel, ha cumplido un papel muy bueno de información y de entretenimiento, pero también ha cumplido un papel nefasto, porque gracias a la televisión desapareció la mesa del comedor en los hogares. Entonces cada cual se va a su televisión, a su cuarto, a comer y se perdió la comunicación como tal, la unión de familia como debe de ser. Entonces creo que hay cosas buenas de la tecnología y cosas que nosotros tenemos que cambiarlas para que esto no nos afecte de manera negativa. Entonces, como todo, es como el cuchillo. Un cuchillo me sirve para herir a otra persona o matar, o me sirve para herramienta, o me sirve para preparar los alimentos. Depende de cómo yo lo mire, cómo yo lo use. Por eso tan importante es la intencionalidad en la comunicación, como que yo sepa qué es lo que tengo que digerir en la comunicación. Recuerde, nosotros no podemos dejar que metan en nuestra cabeza ideas que no son. Por eso cuestiono mucho a RCN. RCN prácticamente y Caracol y todos estos han hecho un daño muy tremendo a la sociedad colombiana, metiéndole ideologías de narconovelas y de cosas y de violencia, y eso ha sido, y el pueblo colombiano tiene aún más culpa porque ha sido el principal consumidor de un producto totalmente burdo, un producto que no enriquece. Si yo le pregunto a usted, mi querido estudiante, ¿usted sabe quién es Rodolfo Ginás? Muchos, la gran mayoría, no saben, pero si yo le pregunto quién es Pablo Escobar, ahí sí. Entonces, ¿cómo es que el Estado colombiano y cómo es que la sociedad colombiana ha permitido eh, hacerle un rito a la violencia y prácticamente idealizar la violencia y el narcotráfico y la delincuencia en Colombia? Entonces los educadores estamos en contra de estas políticas, porque si bien es cierto que hay que conocer la realidad, tampoco hay que volverla como un dios, como un protagonista principal. Entonces aquí se enaltece a los corruptos, se enaltece la delincuencia. Aquí no se cuestiona, pero no se llega al proceso de cambio. Y ese es el llamado al proceso de cambio. Bueno, la comunicación unilateral, que es con uno mismo, como se dice, donde existe una retroalimentación entre el emisor y el receptor. Aquí en esta comunicación unilateral es la que usted me pregunta a mí. Entonces yo le digo, mi querido estudiante, como estamos en clase pregrabada, entonces usted me puede llamar y me puede hacer preguntas de lo que no haya entendido. Ahí hacemos una retroalimentación porque pues por medios, por condiciones, no las podemos hacer de manera presencial. Entonces esa retroalimentación se hace de esa manera. La comunicación es recíproca. ¿Cuándo hay comunicación recíproca? Cuando el emisor pasa a ser receptor y el receptor se convierte en emisor, cuando nos preguntamos, cuando intercambiamos, cómo hacemos. La comunicación es circular. Lo que yo comunico, tú lo entiendes, lo que tú entiendes, tú me preguntas, yo te respondo, etc. Entonces, cuando la comunicación cumple con su finalidad, con su propósito, entonces quiere decir de que se ha emitido correctamente su intencionalidad y que su mensaje ha llegado. Y la comunicación política. La comunicación política es importante porque es que nosotros pensamos que la política tiene que estar desligada de la vida y de la sociedad, cuando todo es política. Y no porque el profesor lo diga o porque el profesor tenga una X o Y tendencia política. No. Si usted va a comprar una libra de carne, el precio lo pone la política. Si usted va o usted hace uso de los servicios de salud, es política. Si usted va a separar un cupo para estudiar, es política. Todo en esta vida es político. Y el hombre es un animal político por naturaleza. Entonces, desligar la política de la educación, desligar la política del entorno, que es el grave daño que ha tenido el país, porque el grave daño que ha tenido Colombia es que aquí no se conoce de política, aquí la gente no sabe qué es derecha e izquierda, cuál es la ideología liberal, cuál es la ideología conservadora. Lo único que reconoce es liberal es el trapo rojo y conservador es el trapo azul, pero no sabe ni cómo surgió, ni cómo surgió. El Partido Conservador surgió para conservar la riqueza del que la tiene, conservar la tradición católica, conservar
el dominio español. Para eso surge el Partido Conservador, para eso surgió. Y el Partido Liberal surge para generar procesos de cambio, de transformación, porque viene de las ideas liberales de la Revolución Francesa. Entonces, la gente no conoce. Y hoy en día tenemos una cantidad de partidos políticos en Colombia y la gente no sabe que esos partidos, la gran mayoría son conservadores. Centro Democrático, conservador. La U, conservador. Los únicos que vienen a ser con ideas liberales, viene a ser prácticamente el Polo Democrático un poquito, Colombia Humana y Maíz. El resto son conservadores. Ah, no, es que aquí no es que yo soy de Cambio Radical, yo soy de Centro Democrático, yo soy del otro. Son lo mismo, conservadores, que quieren conservar la riqueza del que la tiene. Entonces, esa comunicación política, el pueblo colombiano no la ha comprendido. Como no ha comprendido tampoco la raíz del conflicto. El conflicto colombiano es un conflicto sencillamente político, ideológico, y viene de mucho tiempo atrás. Entonces la comunicación política es la vía por la cual los partidos políticos crean para comunicar su idea política, su programa de gobierno y hacer de que la ciudadanía entienda. Pero como la ciudadanía aquí no ha comprendido eso, entonces piensa que Cambio Radical es un partido nuevo. Cambio Radical es un partido de ideas conservadoras. La U es un partido de ideas conservadoras. Centro Democrático, un partido de ideas conservadoras. Entonces, miren ustedes el desconocimiento en la parte política que tiene nuestro pueblo colombiano. Y cuando la política fracasa, sobreviene la guerra. Eso es una realidad. En Colombia la política fracasó, sobrevino la guerra. ¿Cómo cambiamos eso? Cuando nuestra sociedad no venda el voto. Cuando nuestra sociedad entienda que su participación política es importante. Cuando entienda que hay que tomar decisiones políticas de fondo para transformar una sociedad. Y de que la transformación social llega cuando se hace parte de la política. Entonces el desconocimiento de la política nos lleva a nosotros a los peores errores en una sociedad. Y eso desde los griegos. Por eso es que los griegos vieron la importancia de la política y por eso fueron un imperio. Los países que han sido imperio han fortalecido su política y su educación. Y esa es la base para fortalecer la economía de un país. La economía de un país no se hace solamente con las empresas. La economía de un país se fortalece con la política, con la educación, para generar nuevos procesos económicos. Y ahí es donde se catapultan los imperios. Un ejemplo, el Imperio Español. Cuando surgió España como imperio, no surgió porque sí. La llegada de los árabes impulsó el conocimiento. Se fundaron las universidades en España y las facultades de medicina. Llega la ciencia. Se comenzó a fomentar la educación pública. Y con esa educación se fue fortaleciendo las ideas políticas. Y con las ideas políticas y la educación se fortaleció el comercio. Y al fortalecerse el comercio con las ideas políticas y educativas, comienza España a ser imperio. Sus letras españolas comienzan a generar obras literarias importantes, a generar cambios en la manera de pensar en el pueblo. Y el pueblo español comenzó a generar nuevos dividendos económicos. Entonces, para ser imperio hay que fortalecer la educación, hay que fortalecer la ciencia, la tecnología. Y esto va a fortalecer la política, y al fortalecer la política
va a fortalecer la economía. Entonces, esa es la mejor forma de gobernar. Y así lo hicieron los griegos, lo hicieron los romanos, lo hicieron los distintos imperios. Es más, Estados Unidos lo está haciendo ahorita y lo ha hecho con la NASA, lo ha hecho. Vaya a mirar la calidad de la educación pública en las universidades en Estados Unidos, la investigación. Y aquí en Colombia, ¿qué centro de investigación a gran escala, a nivel espacial, a nivel atómico, a nivel nuclear tenemos? Los científicos se tienen que ir. Está la fuga de cerebros en Latinoamérica. Por eso es importante leer Las Venas Abiertas de América Latina, que es un libro que nos muestra cómo nuestra América se ha desangrado. La han desangrado, mejor dicho. Y en este caso Estados Unidos ha sido el protagonista principal del desangre. Entonces, en la comunicación política existen muchas formas. Y estas formas de comunicación política son el buzoneo, el mating, las presentaciones. Y cada vez en las redes sociales se están utilizando para que las distintas ideas políticas envíen su mensaje. A través de la publicidad lo están haciendo. Entonces la comunicación política es importante porque las personas comienzan a entender y apropiarse de su nación. Y es una responsabilidad como ciudadano, porque si usted no sabe qué significa ser ciudadano, usted tiene un grave problema, mi querido estudiante. En Colombia somos ciudadanos y como ciudadanos tenemos una responsabilidad política con el país. Y si usted no está en Colombia y está en otro país, tiene una responsabilidad política con el país que a usted lo acoge. Entonces, ¿el objetivo cuál es? De que las ideas políticas que surjan, pues son las que lleven las riendas por un periodo de tiempo, pero esto es una comunicación política que tiene que llevarse de forma asertiva, de forma positiva, para que se den las transformaciones sociales que el mundo espera. Colombia necesita cambios sustanciales en esta índole. Entonces necesitamos que el pueblo no se venda, que no sea corrupto, porque un pueblo corrupto elige corruptos. Entonces, el pueblo tiene el gobernante que se merece. Muchos cuestionan al gobierno actual, pero es el pueblo. Entonces, aquí es donde tenemos que mirar, que tenemos que darle un giro a la realidad y por eso es importante la educación como tal. Y por último tenemos lo que es la comunicación periodística, que es una comunicación que tiene que ser de los medios, dirigido al pueblo, pero que tiene que ser imparcial. La comunicación en las administraciones públicas, que es otra que me estaba olvidando, es la comunicación a través de las administradores. Y esta comunicación lo que hace es informar y comunicar a la ciudadanía el tipo de comunicación y que tiene un carácter de servicio público. Ojo a esto, la política es servicio público también. Y lógicamente que tenemos la comunicación que tiene que ver también ya con la parte administrativa pública, pues también la de las empresas que son privadas. Entonces hay diferentes canales de comunicación. Entonces sí es importante comunicarnos y más que comunicarnos, saber qué comunicar, cómo comunicar y qué tipo de mensaje enviar de forma clara y entender qué es lo que me están comunicando. O sea, yo tengo que ser un buen emisor, pero también tengo que ser un buen receptor. Entonces, mis queridos estudiantes de la corporación universitaria, prácticamente se nos está terminando el tiempo. Entonces los invito a que hagamos un adecuado uso de la comunicación en todas las esferas de su vida. Y recuerde, usted es un signo y como signo comunica algo. Las letras, las palabras también son un signo y al unirse envían un mensaje y comunican algo. Y usted está comunicando de manera intencional como también el mensaje oculto que usted no quiere y lo está expresando mediante gestos, mediante la entonación, mediante movimientos de su cuerpo. Entonces, mi querido estudiante, aprenda a comunicarse y a conocerse. El hombre es la medida de todas las cosas. Conócete a ti mismo y conocerás el universo.
Eso lo decían los griegos y Sócrates lo planteó también. Entonces, recuerden, las cosas no son como pensamos que son. Nuestros sentidos nos engañan. Y es una gran realidad. Nuestros sentidos nos engañan. Solamente le coloco un ejemplo. Yo tengo un palo aquí, coloco una botella de agua aquí o un vaso con agua y coloco el palo. El palo no es recto. Nosotros lo vemos que no es recto. Nuestros sentidos nos engañan. Las cosas no son como pensamos que son. Y la gran verdad de hoy es la gran mentira de mañana. Feliz tarde, jóvenes.